Estamos con el abogado de las grandes líderes, Luis Valentín Ferrada. ¿Cómo está, Luis Valentín? Muy bien, muchas gracias. Enmascarillado. Enmascarillado, sí. Bueno, nos ha tocado a la humanidad vivir estos momentos con mascarilla, pero así es. Ironías del destino, porque en Chile hace 2 años atrás se alcanzó a desarrollar mucho, y estaba a punto de promulgarse, una ley que sancionaba como delito a los que se ponían máscaras. Sí, claro, eso es casi paradójico, una ironía del destino. Las ironías del destino. Y hoy día el que no se pone la máscara, entonces es al que se sanciona. Exactamente. Bueno, este 23 de mayo, un nuevo aniversario de nuestra ciudad de Linares, y nos gustaría darle una mirada, porque usted, además de abogado, digamos, es un historiador también, pues. No. O le gusta mucho la historia, pero ¿qué pasa ahí? Soy un buen lector de historia, no sé si buen lector, pero soy un lector asiduo de historia, y en particular de la historia de Linares. Y esta ciudad tiene mucha historia, y que es una pena muy grande que en general los linarenses no la conozcan profundamente, porque si lo hicieran sentirían mucho orgullo de ser linarense. Pero la historia de Linares, que es muy rica, muy llena de hechos y de personalidades notables, lamentablemente es una historia poco divulgada y poco conocida. ¿Podemos irla conociendo hoy día, en este día que es importante para la ciudad? Un poco y remontándonos a los orígenes para hacer de esto algo más comprensible. Linares, la provincia de Linares, y Linares en particular, ha tenido una suerte muy grande durante todo el siglo XX y esta parte del siglo XXI. Y es que ha tenido a lo menos 3 o 4 muy buenos historiadores, notables historiadores dentro de la provincia. Y el más conocido actualmente y de grandes méritos, con quien la cultura regional está en deuda, que es Jaime González Colville, es autor de una investigación extraordinaria que vale la pena detenerse un minuto en el resultado de ella. Bueno, él escribió el libro de la historia de Linares y que es bastante leído, digamos. Desde luego, pero últimamente él ha hecho un aporte que, por las razones que voy a explicar, va a ser muy interesante ya comenzar a dar noticias de él. Durante largos años, que pueden ser más de 100, bastante más de 100, el expediente de fundación de Linares, es decir, todo lo relativo al derecho administrativo de cómo fue fundada la ciudad y finalmente a través del decreto fundación, que fue del año 1794, se dio por perdido. Y se tejieron muchos mitos respecto de esta pérdida o los motivos de la pérdida. Mitos increíbles. Algunos sostenían que durante el proceso de emancipación nacional, de la independencia nacional, este expediente habría servido en la plaza de Linares como parte de la carga de los cañones que se habrían disparado para defensa de la ciudad, en fin, bueno, que participó en el proceso de independencia. Otros después dijeron que este expediente se habría perdido con motivo del incendio, uno de los incendios de lo que entonces era la Intendencia de Linares. Otros sostenían, en fin, había muchas tesis. 3 o 4 tesis distintas, pero en lo que había una coincidencia completa, de todo unánime, es que el expediente se había perdido, se había destruido y que no existía. Y esto era una pena muy grande, porque entonces era una ciudad sin partida de bautismo, sin partida de nacimiento. Y Jaime González, que como digo, es un investigador muy acucioso y de mérito extraordinario, y que lo hace solo, sin la ayuda de nadie, como un misionero, porque todos en Chile nuestros historiadores han sido siempre como misioneros, que andan solo en las bibliotecas, en los archivos,
buscando antecedentes, ha demostrado en el último tiempo que no solamente lo anterior eran mitos, sino que lo ha demostrado porque descubrió el expediente completo de la fundación de Linares, desde los primeros documentos hasta el decreto mismo de fundación y luego los antecedentes relativos a la instalación de la ciudad, a la demarcación, cómo se hizo, quién lo hizo. ¿Y dónde estaban esos documentos? Estaban en el Archivo Nacional. Y los grandes historiadores del país, y en particular del Maule Sur, no los habían encontrado, no habían tenido la suerte de encontrarlos. Y esto no se debe a que ellos no fueran personas de mucho mérito, o que no se hubieran empeñado en esto, sino que, por desgracia, el Archivo Nacional, en toda la parte que toca a la época colonial y a los primeros años de la República, aún hoy día se mantiene en un completo desorden. Entonces, están empastados efectivamente la documentación básica del país, pero no tiene ningún orden cronológico, no tiene un orden relativo. Buscar una aguja en el pajar ahí entonces, claro. No está... Claro, no tiene un orden relativo a temas, ni a fechas. Entonces, esto hace muy, muy difícil la búsqueda. Pero Jaime tuvo la suerte de una parte y el tesón de otra, de su voluntad, y le correspondió dar con esto. Bueno, quiero decirte que yo he participado indirectamente de esto, porque Jaime, asociado con él, pero él es el autor del descubrimiento, tenemos listo un libro que va a ser el libro de oro de Linares, en que vamos a publicar en edición facsimilar, o sea, copiado exactamente, y como es letra muy difícil de leer en muchas partes porque son documentos todos manuscritos con letra de la época, entonces en una página de la izquierda va la traducción del documento en letra de imprenta y en la otra va la copia del original. Que alguien quiere ver y comprobar todo lo que dice, con la guía al otro lado. Exactamente. Bueno, este documento no solamente desmiente el mito de que se encontraba desaparecido, puesto que ha aparecido, sino que desmiente otros mitos muy curiosos. Por ejemplo, por citar solo uno, el nombre. El nombre sí. Nunca se llamó San Ambrosio de Linares. Esto fue una atribución que alguna persona entusiasta de espíritu religioso quiso añadirle. Creo que fue por ahí por el año 1940, o un alcalde, creo que fue. Pero puede haber sido también un poco antes, porque como corresponde que quien la funda es el gobernador don Ambrosio Higgins, que fue el más grande de los gobernadores de la época colonial y padre de don Bernardo, tal vez alguien puede haberse debido a que por rendirle tributo al gobernador quisiera colocar, pero eso era imposible, porque don Ambrosio había fundado 3 o 4 años antes la ciudad de Vallenar, también de la misma manera, y él a esa ciudad le había puesto San Ambrosio de Vallenar, en realidad San Ambrosio de Vallenari, porque él era varón de Vallenari, que era el pueblo en que él había nacido en Irlanda. Vallenar como nombre es una españolización, una chilenización de la localidad de Vallenari o de Valenari, como se dice en inglés. Bueno, entonces no iban a colocarle con 2 años o 3 de diferencia a 2 ciudades fundadas por el mismo gobernador con el mismo título o invocación de San Ambrosio. Pero en fin, pero lo concreto es que cuando uno lee los documentos fundacionales, en parte alguna aparece lo de San Ambrosio. Es la villa de Linares nomás. Claro, la ciudad de Linares, y eso está totalmente acreditado, basta leerlo. Bueno, aparecen también, cosa que se desconocía, quiénes son las 120 y tanto, casi 130, porque hay algunos nombres que se incorporaron y luego se borraron con tinta china,
vecinos fundadores, es decir, los que impulsaron la fundación y que financiaron al abogado Martínez de Rosa para que tramitara esta fundación con una erogación popular. Es decir, Linares no nace de una iniciativa del gobierno de... Perdóname, ¿Sí? Esto ahoga mucho. Eso ahoga bastante, sí. Pero Linares no nace como algo del gobierno, sino de la unión de gente de la zona. Lo que es muy interesante, porque generalmente estas fundaciones de ciudades eran determinaciones desde la altura. Entonces los gobernadores, la Real Audiencia, durante la época colonial, procedían y decían, fúndese una ciudad en tal parte, fúndese una ciudad acá o allá. Aquí no, aquí resultó ser que una iniciativa popular, o de los principales vecinos, los más connotados, promovieron y financiaron al abogado, que era muy influyente, y lo fue históricamente, don Juan Martínez de Rosa. Estuvo en la primera Junta de Gobierno después también, así que un hombre que tenía historia y marcó historia hacia adelante. Claro, para que él tramitara, pidiera, solicitara y obtuviera este decreto fundacional. Estamos conversando en este día de Linares, cuando Linares cumple 227 años, mientras nuestro equipo de producción hace un cambio de mascarilla, está haciendo algo ahí con don Luis Valentín Ferrada, abogado, muy consumidor de historia, lee, de manera que algo interesante está contándonos, y nos está hablando de estos mitos que había en Linares porque se había perdido el acta de fundación, toda esa parte, pero llegaron y apareció que hasta el nombre había problema. ¿Estamos listos? Estamos listos. Muy bien. Don Luis Valentín, sigamos entonces con esta mascarilla. Esta mascarilla me permite respirar bien, la otra. La otra boca, ya. Bueno, sigamos entonces, que estábamos en que apareció toda esta... No, lo interesante de esto, estamos preparando con Jaime ahora un libro, como había dicho, recordado, en que pensamos distribuirlo entre, en fin, la gente que tiene interés en Linares. No es un libro para ser vendido, pero en el cual vamos a dejar constancia de lo que podría llamarse el acta de nacimiento. Es como el libro de oro de Linares, ¿no es cierto? Y donde la gente va a poder acreditar con sus propios ojos y su propia lectura cuáles fueron los antecedentes verdaderos de cómo se funda Linares. Subrayando algo a lo que yo le concedo mucha importancia, y es que esta no fue la nuestra, una ciudad fundada por decisión de las alturas, como ocurre en la inmensa mayor parte de las ciudades, por decisión de una autoridad superior que estimaba que en una determinada parte de la geografía del país hacía falta una ciudad, y primero estaba el decreto y después estaban los vecinos, sino que aquí ocurrió exactamente al revés. Aquí se reunieron aproximadamente poco más de 120 vecinos, contribuyeron con dinero y expresando su voluntad en una carta que es preciosa y que también viene transcrita, y en la cual hacen ver al gobierno del gobernador O'Higgins, don Ambrosio, la necesidad que existía de fundar en lo que se llamaba la bella isla del Maule, en aquella época así se denominaba toda esta provincia, una ciudad que permitiera que los vecinos, que en general eran todos agricultores, pudieran recurrir a los aportes de la urbanidad. Una ciudad participativa, entonces. Sí, esta se creó con apoyo de la gente. Esta es una ciudad que es hija de su propia población. Interesante. Bueno, esto fue en 1794, después ha habido fundación de muchas otras ciudades. Bueno, la última ciudad fundada en Chile, es bonito recordarlo, porque las obras de don Carlos Ibáñez fueron tantas que cuando se hace el listado algunas ya se aparecen olvidadas. El último gobernante, fundador de ciudades, porque el primero fue don Pedro Valdivia, lo sabemos muy bien. La primera, Santiago. La segunda, La Serena. Fue muy bonito La Serena. Es la segunda hermana mayor. Bueno, y la última, la menor de todas,
se funda el año 1929, 1930, durante el primer gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, el linarense extraordinario, un gran presidente de Chile, y que es el último presidente fundador de ciudad. Nunca más se ha vuelto a fundar una ciudad en el país. A la otra han ido creciendo, ¿no? O no son ciudades, son poblaciones, pero no ciudades. Pero ciudad formal, propiamente tal, la ciudad de Coyhaique. Eso correspondió a la época en que don Carlos, con una gran visión, se dio cuenta que la Patagonia chilena, todo Aysén, digamos, que estaba muy abandonado a su suerte, muy despoblado, estaba por razones de seguridad nacional, bajo la necesidad absoluta de que la presencia del Estado allí y la presencia de los chilenos allí fuera muy importante. Esa era tierra gaucha, era tierra de gaucho, patagónico. Y Chile tenía una presencia muy baja. Y hoy día en la ciudad de Coyhaique, una ciudad, además de preciosa y muy bonita, una ciudad muy importante. Fundada por un linarense. Fundada por un gran linarense. Y estamos en este día conversando de Linares porque cumple 227 años de historia, digamos. Y esa es una ciudad que tiene orígenes muy bonitos, digamos, y diferentes también. Le costó mucho en los primeros 30 o 40 años a Linares recién fundado, diremos en términos coloquiales, le costó mucho agarrar vuelo. Ya, despegar. Le costó despegar. ¿Por qué? Tuvo una fermentación lenta, diría un viñatero. Ya. Le costó mucho los primeros años la reunión de personas que se quisieran someter a vivir de un modo urbano, les fue muy difícil. Pero había algunos problemas, de lo que yo he leído por ahí, no sé, ahora hemos conversado, con el tema de los muchos ríos que había, que costaba mucho cruzarlos y por lo tanto se veían por allá donde cruzaban uno nomás. No, eso es verdad, está muy bien dicho por ti, pero eso en relación más bien a los caminos. Ese era un problema que tenía origen en los caminos y porque toda la parte del territorio de la bella isla del Maule, que dicho sea de paso, es lo que le permite ser la única zona asísmica del país. Aquí, a menos que los alcaldes se vuelvan locos y se pongan a botar edificios, en la provincia de Linares los edificios no se caen con los terremotos. A ver, ¿cómo fue eso? Porque en el del 60 se cayó, no sé, una casa de adobe, una parece. En los otros tampoco, porque no pero hubo si esto es tantos así, mira, edificios que cayeron en este último terremoto. Te lo explico en pocas palabras. Esto ha sido estudiado, incluso hace una mención de esto, ya en tiempos coloniales, la Abate Molina hace esta mención. La única zona propiamente asísmica del país es la bella isla del Maule. Y esto es lo que permite que cuando, después de un gran terremoto, de un gran sismo, se viaja desde el norte hacia el sur, hagamos ese recorrido en la mente, uno pasa por San Fernando y está en el suelo. Pasa por Curicó, devastado. Pasa por Talca, todos lo vimos en el último terremoto, no queda nada en pie. Cruza el río Maule, visita San Javier y está como siempre. Visita Villalegre, está como siempre. Visita Hierbas Buenas, no se le mueve. Se mueven las tejas, se chasconean las viejas, diré. Pero la verdad es que están intactas. Y Linares también. Yo, en fin, no quiero referirme a nadie en malos términos, pero las destrucciones de Linares tienen como autor a sus alcaldes. Que votan cosas que no eran necesarias. Después del terremoto último del año 2010, toda la municipalidad se fue a funcionar a la casa de la esquina de O'Higgins con Kurmoller, que era una casa preciosa, colonial. Sí, muy linda. Sí. Muy linda. Tenía unos corredores preciosos. Y ahí llegamos todos a cargar nuestros teléfonos, porque allí es donde había... Y todo el funcionamiento municipal se realizó durante los primeros 20 o 30 días ahí. Sí. Y después el alcalde de la época determinó, bajo la idea de que iban a construir un gran edificio consistorial, una cosa maravillosa,
determinó destruirla. La demolió él, por orden de él. El terremoto lo pasó. No, se lo pasó perfectamente. No el terremoto. Esa casa era de los años de 1850, así que había pasado por lo menos a esa altura unos 5 o 6 terremotos. No el terremoto del 2010. Había pasado mucho. Bueno, y el edificio consistorial no se hizo. Habían unos containers hasta hace poco allí y se perdió una construcción patrimonial preciosa, demolida por el alcalde. Y mandaban aquí, yo ayudé a algunos vecinos a salvar algunas casas que llegaban a preguntarme, me decían, vino un funcionario municipal y dijo que tenía que demoler y que me iban a regalar después una casa nueva. Bueno, yo con más sentido práctico, conociendo cómo son las cosas en Chile, me movía rápidamente en auxilio de ellos para que no fueran a cometer ese error, que era error cultural, histórico y económico, si nadie le iba a construir nada después tampoco. En cambio, en Hierbas Buenas y en Villa Alegre, en San Javier, se tuvo mucho mejor suerte, mejores alcaldes, más conscientes, y se salvó todo eso bien. También en el caso este es un sector asísmico, entonces, desde el río Maule hasta dónde llega. Y voy a explicar, hasta el río Longaví, y voy a explicar por qué es esto. Bueno, corresponde exactamente a la bella isla del Maule. Mira, desde el punto de vista de la constitución del suelo que pisamos, y hay un dicho muy bonito, dice que la mente piensa donde tus pies pisan. Es muy bonito. Por eso que los que pisan en la realidad, más cercano a la gente, compartiendo más sus gustos, sus aficiones, sus dolores, sus penas, tiene una mente más abierta para comprender también el dolor de los demás. Bueno, pero el punto es el subsuelo nuestro acá, efectivamente tiene un nivel freático de agua muy alta, por una razón muy simple, porque el río Maule que tú ves correr en la superficie es un pequeño porcentaje del río que corre por abajo. Bueno, entonces, por eso que esto también se llamó, durante muchos años lo llamaron las Vegas del Maule, porque había mucho puquio, muchos humedales, y es porque el agua está con un nivel freático muy alto. Sí, en cualquier pozo de aquí está a 1 metro, 1,20 m. ¿No es cierto? Bien. Pero abajo de esto, la composición del subsuelo está compuesto no de grandes rocas, sino que de miles de pequeñas rocas, muy pequeñas. Y esto hace, y aquí las teorías de los ingenieros se dividen en distintas, pero coinciden en lo mismo. Aquí las principales ondas sísmicas corren siempre, salvo las volcánicas, de mar a cordillera, porque la falla grande la tenemos en el mar. Claro. Entonces, las ondas que se desprenden corren hacia el oriente, la mayor parte de ellas, todo lo que son sismos con ese origen. Y estas ondas poderosas, cuando llegan a este subsuelo, compuesto de miles de pequeñas piedras, más bien pequeñas, una teoría dice, la onda se fracciona, no choca con una gran roca y en consecuencia no puede remecer, porque al fraccionarse miles de pequeñas ondas, pierde su energía. Pierde fuerza, claro. Una teoría. Y la otra teoría que se conjuga con esta que acabo de explicar, es que aquí operaría entre el agua y las pequeñas rocas el territorio como un gran rodamiento. Es como si fuera un rodamiento que flota o que navega, que ocupa una gran amortiguación. Y en esta amortiguación, lo que es una energía tremenda, como Parral, que queda destruido, ¿para qué decir Chillán? Chillán queda devastado. Aquí no, aquí queda todo en pie y permanece. De modo tal de que cuando se elige buenos alcaldes, se puede tener un patrimonio fantástico del punto de vista histórico. Ahora, es una pena esto, porque Linares podría haber divulgado mucho esta condición geográfica natural. Pero yo lo escuchaba ese de cuando era niño, pero yo pensaba que era un mito, ahora... No, si no tiene nada de mito. Ya. Pero sí, mira, entonces uno
te vuelvo a repetir, mira que es curioso. Vienes viajando, pasaste por San Fernando, Curicó, Talca, todo destruido, cruzas el Maule y te encuentras un sector que se extiende hasta Longaví, en que aquí no ha pasado nada, al día siguiente del terremoto. ¿Longaví incluido o al ladito acá de Lo Longaví? que pasa es que Longaví tiene pocas construcciones patrimoniales porque es más nuevo. Era una estación de ferrocarril que fue desarrollándose, lo mismo que es muy antigua, Longaví, pero como pueblo, como parte urbana, Como comuna, claro. es más nuevo, digamos. Entonces, lo más antiguo, lo más patrimonial está en Linares, está Hierbas Buenas, Villa Alegre, Miribilo, por supuesto, San Javier, Huertemaule, etc. Pero lo que resiste muy bien es esta bella isla del Maule. Y Pero entonces, estamos conversando con Luis Valentín Ferrada sobre este Linares tan hermoso, tan nuestro, tan querido. pero que debiera ser más querido todavía. Yo encuentro muchas veces, con toda franqueza, hay que decirlo, yo encuentro que los linarenses no quieren tanto a Linares como se debiera. Ya. Yo creo que se le debiera querer mucho más. ¿Cómo se expresa este cariño? Porque una cosa es decir, lo quiero, y la otra es cómo lo manifiesto, cómo lo De expreso. dos maneras, manteniendo nuestras tradiciones, como lo hizo el ejemplo Margot Loyola, que le entregó desde Linares un depósito cultural infinito al país, de tradiciones populares, de tradiciones campesinas, y lo hizo con mucho orgullo, y llevando esto incluso a la universidad, transformándolo en una cátedra universitaria de primer nivel, obteniendo el Premio Nacional de Música, y progresando a través de el valor, de reconocer el valor de nuestra gente. Ese debiera ser un tema que un día podríamos tratar más en profundidad. No sabemos en Linares, y para mí también eso siempre ha sido un motivo de preocupación, la enorme cantidad de gente valiosa que hay entre nosotros. Nombremos Linares es una ciudad llena de gente valiosa, pero no se la considera. Tenemos 2 o 3 presidentes. No estoy hablando del pasado, estoy hablando... ¿De ahora? De ahora. Por ejemplo, mira, voy a decirlo con nombre y apellido, voy a colocar algunos ejemplos de gente de todos los niveles. Por ejemplo, el actual director y profesor extraordinario de vitivinología de la Universidad de Talca, director del departamento, creador del Centro de Desarrollo de Vinicultura en Santa Cruz, en Colchagua, que ha sido el gran promotor de todas las viñas elegantes que hay en este país. Es un gran ingeniero agrónomo y un gran caballero además, que vive en Linares. Su señor es abogado y trabaja en Linares. Él viaja desde Linares a enseñarle a Colchagua. Desde Linares va a dirigir a la Universidad de Talca cada día. Vive aquí, nadie lo sabe. ¿Nombre? Patricio Gómez, una persona encantadora, un gran caballero. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué las viñas de Linares si tenemos a un experto a nivel nacional? Director de la Universidad de Talca, que bien sabemos la importancia que adquirió la Universidad de Talca. Pero aquí pasa desapercibido. Segundo ejemplo, para colocar. Va uno a Panimávida, toma un poquito el camino de Rari, pero saliendo recién de Panimávida hacia Rari, un galpón, un muchacho de 38 años, no tiene 30, por ahí debe estar 35 años. ¿Dónde estudió? En el Liceo Politécnico. Ese muchacho, hoy día, por su enseñanza, por su formación, es capaz de hacer todos los repuestos que uno le pueda pedir en los tornos, en la forma que lo maneja, con 35 años. Pero no solamente eso, todas estas máquinas gigantes que las grandes empresas frutícolas ocupan hoy día para hacer los camellones, para plantar los avellanos, para plantar los cerezos, etc. ¿Tú me puedes creer que los hace él en su taller ahí? No se importan, los hace él, gracias a que tuvo un gran profesor en el Liceo Politécnico. Un muchacho de origen campesino,
trabaja ahí, su madre le convidó detrás de la casa donde vive, el sitio donde formó su maestranza. Ah, interesante. Abranquil, en Abranquil tengo una costurera, la Luchita, una chiquilla muy bonita, además muy encantadora. ¿Dónde estudió? También en el Politécnico. ¿Qué hace esta niñita? Debe hacer cerca de 5.000 o 6.000 buzos escolares para los niños en los colegios cada año. Es una costurera formidable y en su casa ha formado un taller, una pequeña industria estupenda. Y la hermana, que vive a una cuadra de la anterior, que también es encantadora, ella lo que hace son todo lo que son chalecos y tejidos. Y tiene una pequeña mini fábrica de tejido. Bueno, desde luego, este mismo es de ella. Bueno, extraordinario. Pero esto es por citarte casos, porque te prometo que yo sería capaz de levantarte 100 casos de corrido. Gente valiosísima. Pero no lo sabemos, lo ignoramos, no le damos importancia, no los apoyamos. Entonces, ¿cómo vamos a tener progreso? Pero la otra vez pensaba cuánta gente en la Corte Suprema, que usted visita mucho, era de la zona. Pero Lamberto Cisterna acaba de dejar de ser ministro, pues se jubiló por edad. Además, acaba de fallecer su señora, además la Norita. Bueno, extraordinario. Un gran ministro de la Corte, pues, un ministro, pero no es el único. Pero si de aquí han salido muchos ministros de Corte, ahora, no estoy hablando de don Valentín Letelier, ni don Carlos Ibáñez. Claro, 100 años para atrás, ahora. No, claro, ahora. Y nosotros no le damos la importancia que tiene, somos a veces muy apáticos, no sabemos celebrar nuestros propios triunfos, nuestras propias cosas. A veces tratamos de bajar a los que son triunfadores, ¿qué hacen? Entonces, sí, yo la otra vez destacaba gente de aquí, de la Corte, ahora decía, pero estamos ahora con gente de la zona. Hay un muchacho Jordán, ¿sí? Abogado, experto en Derecho Constitucional, muy joven, pero qué extraordinario. Es un muchacho que realmente en materia de Derecho Constitucional como profesor es primera línea en el país. José Miguel Insulza, ahí está, también linarense, gran senador, gran canciller, secretario general de la OEA. Podrá tener ideas políticas, lo que es claro, muy bueno. Distintas a veces, pero... Bueno, pero si claro. por favor, si estamos en un jardín humano, pues si no podemos tener puros gladiolos nomás, pues habrán algunas rosas, hortensias, qué sé yo. Entonces, eso es lo que hace la riqueza cultural, porque todos pensemos distintos, sin perjuicio que nos entendamos como gente digna y respetuosa entre unos y otros. Pero gente valiosísima. Yo podría citar, mira, créanme, de corrido, pero un caso extraordinario. Jaime González Colville, con quien partimos conversando. Pero si es miembro de la Academia de la Historia a nivel de todo el país y muy respetado. Sí, claro. Pero nos chaqueteamos aquí a lo mejor, poco envidia, celos, no sé cómo será la cosa. No soy yo el llamado a juzgar a nadie, pero yo no hablo de lo malo, me gusta hablar, pero sí tengo derecho a hablar de lo bueno. No es bonito hablar de los defectos, pero sí hablar de las virtudes es un deber. Y Linares tiene la virtud de tener una cantidad enorme de gente extremadamente valiosa y me parece que nosotros no sabemos. Yo te digo, no debe haber en Chile, mira lo que te voy a decir, mira qué fuerte, no debe haber en Chile, lo dudo, una escuela agrícola con mejor formación y mayor capacitación y mejor equipo docente que nuestra escuela de los salesianos. Es extraordinaria. Entonces les pregunto yo a la gente, ¿han ido usted a la escuela de los salesianos, a la escuela agrícola de los salesianos? ¿Han visto los equipos que tienen para enseñar vitivinicultura? Enseñan todo lo que es las aves de postura, crianza de cerdo, fábricas de alimentos, todo traído de Italia, todo traído moderno. Oye, es una cosa, visitarlo es una joya. Hay una cosa que yo creo que este programa ya se nos hizo pequeño para conversar de todas estas cosas. Vamos a intentar hacer
programas y destacar precisamente todas estas valiosas personas que tenemos en Linares que nos hacen falta para mirarlos, imitarlos y No, las y personas no empoderarnos. nos hacen falta. Lo que nos hace falta es abrirles los espacios y decirle, ahora hablen ustedes, o sea, realmente que cada uno pueda realizar su aporte, que no permanezcan en el anonimato, Claro. que permanezcan bajo el aplauso nuestro. Si el mundo está hecho para todos, no, en los celos. Las Sí. envidias son muy tontas. Son muy mira. tontas las envidias Si hay y los espacio celos para todo. y los chaqueteos y todas esas cosas que... Pero la verdad es que a veces funcionamos en base a eso, a chaquetear al otro para levantarnos Pero nosotros, sin y no sentido, funciona porque así. si hay No espacio tiene. para todos, cada quien tiene que ocupar su lugar. Basta con eso. Sí. Don Luis Valentín Ferrada, le agradezco mucho este tiempo de conversación. Se nos pasó bastante tiempo, lo que es bueno, porque es interesante. Así que le agradezco y lo vamos a invitar después para que Debiéramos sigamos hacer un conociéndolo. programa, yo me comprometo a traer, hasta donde yo conozco, y estoy seguro que si hiciéramos un concurso me dirían profesores, jueces, doctores, médicos. Oye, extraordinario, Sí. de ahora, no históricos, de ahora. Perfecto. De ahora, sí. Y esa es la gente que tiene que ser la base, porque finalmente el progreso de las ciudades es el resultado del progreso de las personas. ¿Sí? Las mujeres y los hombres son los que hacen el progreso, pues no viene por Claro, no hay temor de caído decreto. del cielo, viene todo, pero porque el cielo lo dispone todo. Pero, en fin, pero a nosotros nos toca ser los que verdaderamente soportemos el progreso. Don Luis Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial que hicimos en que estamos en este día aniversario de Linares, 227 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias y perdónenme el ahogo, que me haya ahogado con la Sí, mascarilla pero hicimos anterior. ahí un cambio de mascarilla y quedamos bien. Muy Que esté bien. muy bien. Muchas gracias. Al revés, un abrazo grande a todos.